Saludos, hombres del oeste. Mi nombre es Luciarco, y en este día vengo a hablaros sobre uno de los países más célebres de la Tierra Media y que fue participante vital de la Guerra del Anillo, Rohan. Pero no nos centraremos en las hazañas del gran rey Theoden, último de su linaje y salvador de Minas Tirith, o de Éowyn, la señora del brazo escudado, la que pudo dar muerte al temible rey brujo de Angmar, sino en todos aquellos hombres que los siguieron en la batalla y sin los cuales ninguna de esas hazañas podrían haber sido posibles. Hoy veremos quién es y cómo era la vida de un Rohirrim. El reino de Rohan era uno de los países más jóvenes de la Tierra Media, fundado como una concesión a Eorl el Joven por el reino de Gondor, en recompensa por su ayuda en la batalla de los Carros de Celebrant, siendo así que estos valientes y aguerridos jinetes pudieron encontrar un nuevo hogar en aquella tierra de pálidas montañas y verdosas llanuras, que ellos le dieron el nombre de la Marca, y se llamaron a sí mismos como Eorlingas, mientras que para las gentes de Gondor fue conocido como Rohan, y sus habitantes como Rohirrim, señores de los caballos. Su origen, aunque confuso, se puede localizar en el lejano noreste, emparentados con los Beornidas y los hombres de los bordes occidentales del Bosque Negro. Eran allí muy numerosos, por lo que Eorl decidió comandar una expedición con sus leales en busca de nuevas tierras donde asentarse, recibiendo durante esta travesía la llamada de socorro de Gondor. A la llegada de sus nuevos pobladores, Rohan estaba casi vacío, pues los antiguos habitantes de Gondor que allí moraban habían caído víctimas de la peste o a manos de los hombres salvajes de las tierras brunas, por lo que tenían gran cantidad de tierra donde asentarse, y no tardarían en surgir tanto pequeñas aldeas como granjas dispersas por los diversos parajes de Rohan, que los Rohirrim trabajaban en calidad de plenos propietarios, hombres libres y súbditos del rey, además de en perpetua alianza con Gondor, siendo así hasta los tiempos de la Guerra del Anillo. Esto queda patente en los comentarios que el propio rey Theoden hace en las Dos Torres, cuando marcha hacia el abismo de Helm y ve los valles devastados por las huestes de Saruman, lamentándose de las heredades perdidas de sus múltiples súbditos, de las que ya no quedaban ni los cimientos. Asimismo, y mucho antes, en los tiempos del rey Helm Mano Martillo, hubo un tal Freka, del que se decía tenía abundante sangre dunlendina, que osó desafiar al rey. Este se había ido apoderando de mucha tierra a ambos lados del río Adon, tierra que por supuesto de ser del propio rey o de sus mariscales no hubieran permitido tales hechos, y hasta llegó a construirse su propia fortaleza por las fuerzas dunlendinas que comandaba. Las relaciones entre los dunlendinos y los Rohirrim siempre habían sido tensas desde que Gondor les cediera aquella tierra, que ellos consideraban suya, y a pesar de ciertos momentos de distensión y convivencia, como queda patente por el origen mestizo de Freka, era evidente que no deseaban la paz con los Rohirrim, y que estos últimos no eran muy numerosos y vivían dispersos para no poder oponer una resistencia conjunta ante aquellas acciones de sabotaje. Por supuesto, la paciencia del rey tuvo un límite, y una vez la guerra estallase y concluyera con la victoria de los Rohirrim, esos cambios quedarían deshechos. Por lo tanto, y desde la fundación del reino de Rohan, la vida diaria de la mayoría de sus gentes consistiría en el cultivo y cuidado de sus tierras, así como por supuesto la cría de ganado y de caballos traídos por ellos mismos a aquellas óptimas y amplias tierras, ya fuera en pequeñas granjas aisladas o en aldeas junto a sus familias o amigos cercanos. Pero no todo era el cultivo de la tierra o la cría de ganado y pasar el tiempo libre en la taberna o en la tranquilidad del hogar junto a la familia, amigos y vecinos, pues Rohan era una tierra en constante peligro. Múltiples y temibles criaturas moraban en algunos de sus bosques y montañas, y las fronteras se veían amenazadas ante las constantes escaramuzas tanto de los dunlendinos como de los orcos y otros enemigos de Gondor. Pues conforme pasaba el tiempo, Sauron se fortalecía y trataba de estirar cada vez más su brazo, en especial sobre los hombres que casi habían supuesto su ruina hacía siglos, en las lomas del Monte del Destino, por lo que este reparto de tierras, además, obedecía también a sus acuciantes necesidades militares, así como su propio ardor y cultura guerrera, pues mantener un caballo de batalla en perfectas condiciones no era tarea sencilla. Por fortuna, los caballos abundaban en Rohan, y muchos Rohirrim podían permitirse tener un caballo para la labranza y otro para cuando tocara partir a la guerra. Dentro del ejército de Rohan, podríamos distinguir entonces a tres tipos de soldados diferentes. En primer lugar, se encontrarían los caballeros del rey y de los mariscales encargados de gobernar las regiones de los foldes este y oeste, así como el páramo en nombre del rey, y que habitaban en las ciudades capitales de los distritos, como Hama, Ujiel del rey Theoden.
Estos eran los únicos Rohirrim que actuaban como auténticos soldados profesionales, dedicando todo su tiempo al entrenamiento y a garantizar la seguridad de las fronteras y de su pueblo, siendo todo su equipamiento y sus monturas de gran calidad proporcionados por el rey a los mariscales, así como un sueldo o una parcela de tierra que fuera propiedad de sus señores, la cual sería trabajada por jornaleros o arrendada a campesinos. En segundo lugar, se encontraría una amplia milicia que constituía el núcleo tanto de sus ejércitos como de su sociedad, aquellos hombres libres que cultivaban sus pequeñas o medianas parcelas de tierra y su ganado, y que aprovecharían los momentos de menor actividad tras la recolección y también parte de su tiempo libre en entrenar por su cuenta y adquirir su propio equipamiento, listos para servir al rey en la defensa del reino o en alguna campaña de castigo cuando éste así la solicitase. Por último, estarían las escasas unidades de infantería y arqueros a pie, campesinos y arrendatarios con pocas tierras, jornaleros, cazadores y artesanos de las ciudades que serían levados como medida desesperada ante un inmenso ataque a una zona del reino o al reino entero, sin preparación militar alguna y con un equipamiento deficiente, siendo el mejor ejemplo de estos últimos la batalla del abismo de Helm. Una vez levados, estos se organizaban en Eoreth o compañías de extensión variable, pero que podía llegar incluso a los 2000 efectivos. Asimismo, cada mariscal y el propio rey tenía su propio Eoreth de caballeros, actuando este último como general de todo el ejército levado, haciendo a su vez los mariscales de comandantes. El resto de Eoreth contaba con capitanes al mando, nombrados por los mariscales de entre la tropa por su capacidad y arrojo en el combate, lo que lleva a evidenciar demarcaciones más pequeñas que no son nombradas como tales en ningún punto ni de la novela ni de las películas. Asimismo, habría también pequeños escuadrones de entre 20 a 60 Rohirrim, adscritos a algún distrito militar para reunirse una vez eran levados. Montarían con toda seguridad con algún líder que los condujera al frente, como se ve en los grupos de rezagados que llegan al acantonamiento de Rohan antes de marchar a Minas Tirith. Debido a lo temporal y bajo del rango, seguramente serían nombrados de entre y por la tropa. Una vez finalizada la Guerra del Anillo, con la amenaza de los orcos resuelta, Isengard bajo el dominio de los Ents y los nuevos acuerdos alcanzados con los dunlendinos, se respiró una gran paz y calma en Rohan, como no se había visto desde hacía mucho tiempo, y aquellos que lo deseaban podían llevar una vida tranquila y digna en el reino. Por supuesto, esto no supondría el final como tal de la forma de vida de los Rohirrim, pues los aliados de Sauron se revolvían en el sur y en el este, y el rey Elessar había renovado el juramento de Eorl, por lo que los Rohirrim cabalgarían a la batalla a lejanas tierras, y múltiples ejércitos sentirían en sus carnes las temibles cargas de los señores de los caballos. Como podéis ver, la forma de vida del pueblo de Rohan, pese a ser en general tranquila y afable, no estaba para nada exenta de peligros y adversidades, diferenciándose bastante de las de los hobbits o los elfos, aunque también de sus aliados de Gondor y de otros pueblos de hombres. Espero que os haya gustado, y que hayáis descubierto algún dato o información interesante sobre los señores de los caballos que no conocíais. Por mi parte, esto sería todo, hombres del oeste. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.